Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, deseo iniciar el servicio de hoy advirtiéndoles que el mensaje que voy a predicar no les va a agradar a muchos. Escuchen bien, el mensaje que voy a predicar no les va a agradar a muchos. Y hoy voy a estar haciendo dos cosas que ninguno de ustedes jamás me ha visto hacer. Dos cosas. ¿Qué dos cosas voy a estar haciendo? Número uno, voy a usar los versículos de la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Y voy a usar estos versículos de la Biblia, de esta traducción, porque deseo que el mensaje que voy a predicar hoy quede bien entendido por todos. Quede bien entendido por todos. Hay veces que en la versión de la Reina Varela hay palabras que desconocemos, que no sabemos muy bien, pero aquí vamos a ver una traducción perfecta para que todos entendamos muy bien. Así que todo el que lo escuche, todo el que lo lea va a entender perfectamente. Y la razón por esto es porque esta es la única vez que he predicado acerca de este tema, y esto nos conduce a la segunda cosa que voy a hacer. ¿De qué voy a predicar hoy? Hermanos, hoy voy a predicar acerca del espíritu de pobreza que lentamente está destruyendo esta iglesia. Así que escuchen bien que dije esta iglesia. Y no solamente esta iglesia, sino un sinnúmero de congregaciones alrededor del mundo. Hoy voy a predicarles acerca de los diezmos y de ofrendar. Y ahora, debemos establecer, antes de proceder, el significado de lo que son estas ambas palabras. La palabra diezmo, según el diccionario, dice tributo del 10% que sobre el valor de ciertas mercancías recibía el rey. Definición número 2. Contribución que pagaban los fieles a la iglesia consistente en la 10ª parte de sus frutos. ¿Entienden lo que es el décimo? Una 10ª parte. Segundo, la palabra ofrendar. Según el diccionario es ofrecer dones y sacrificios a los seres sobrenaturales por un beneficio recibido o solicitado o en señal de rendimiento y adoración. Definición número 2. Entregar algo en obsequio o beneficio de personas, acciones, ideas, etc. por impulso de amor, acatamiento o solidaridad. Y ahora, antes de proceder, deseo que quede bien claro que yo no estoy aquí para exigirles nada. Amén. Yo no estoy exigiendo ni el diezmo ni la ofrenda. ¿Me están entendiendo bien? Amén. Quiero que quede bien claro que yo no estoy aquí para pedir dinero. No estoy aquí para pedir dinero. Como se ven en numerosas otras congregaciones donde tantos charlatanes lo único que hacen es pedir y pedir y pedir y pedir. No, yo no estoy aquí para pedir dinero alguno. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. También deseo que quede bien claro que la predicación de hoy no es para ofender, avergonzar o hacer sentir mal a nadie. Amén. Pero como todos sabemos, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Lo que les estoy diciendo con esto es que algunos de ustedes van a encontrar esta prédica de bendición y otros de ustedes no. Sino que van a ver que lo que estoy haciendo es como una manera de exigir. Pero repito, yo no estoy aquí para pedir dinero, yo no exijo ni diezmo ni ofrenda, y en realidad yo no gano ningún tipo de salario por pararme acá al frente y predicar.
Además, tampoco los ministros que están en esta congregación cobran salario alguno. Así que nosotros no estamos pidiendo dinero, porque a nosotros no nos hace falta el dinero, pero el dinero sí hace falta. ¿Me están entendiendo bien? Hermanos, en todo el tiempo que yo he estado ministrando, todo el tiempo que llevo predicando desde el inicio, yo nunca he tomado este tema, he tratado este tema. Y para mí me siento abochornado tener que hacerlo. Me siento abochornado tener que hacerlo. Pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque el espíritu de pobreza está destruyendo esta congregación. Quiero que pasen conmigo ahora la palabra de Dios. Y vamos a leer Proverbios 24 del 30 al 34. Y nuevamente yo voy a estar usando la nueva versión internacional. Es básicamente lo que ustedes tienen en su versión Reina Valera, que es lo que usamos siempre. Amén, porque es la traducción más eficaz o más segura que existe. Pero voy a leerles de la nueva versión internacional para que entiendan bien lo que dice. Proverbios 24, del 30 al 34. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas las partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y aquí vemos que Salomón, quien era el hombre, o fue el hombre más sabio que ha existido, relata un cuento de algo que él vio durante uno de sus viajes. Y él nos dice aquí que él vio un campo, una viña, que dice aquí la palabra, había espinas por todas las partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruina. En otras palabras, ¿qué fue lo que él vio? Lo que él vio es que algo estaba muy, pero muy mal. No solamente mal, sino que muy, pero muy mal. Dile que tienes al lado, estaban muy mal las cosas. La viña que una vez fue fértil, ahora estaba cubierta de espinos y ortigas. El muro, que eso es el lindero, que protegía el área, estaba derrumbado. Y aparentemente al dueño no le importaban las condiciones que se encontraba la viña. Y es por eso que él le dice, por el campo del perezoso y por la viña del falto de juicio. En otras palabras, Salomón se refiere al dueño de este lugar como alguien vago y carente de sentido. Y quizás algunos digan, bueno, pastor, pero ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Bueno, hermanos, desafortunadamente lo que acabamos de leer es algo que refleja muy bien la terrible actitud que muchos cristianos han adoptado. Es decir, muchos han completamente abandonado sus responsabilidades dentro de la iglesia, esperando que otros las cumplan por ellos. Al igual que el dueño perezoso de esta viña, muchos se han desocupado de las obligaciones financieras que incurre una congregación, una iglesia, y piensan que con ofrendar las migajas que caen de su mesa es suficiente. Me abochorna tener que decir esto, pero es la realidad. Es la realidad. Me abochorna tener que decir esto, pero la mayoría del pueblo de hoy piensa que una iglesia se puede sostener con el menudo que te sobra en el bolsillo. Pero no es así. No es así. Y es debido a esta razón que muchas obras eventualmente cierran sus puertas para siempre. Al buen entendedor, con pocas palabras basta. ¿Por qué sucede esto?
Existen numerosas razones por las que esto sucede. La mayor siendo que las personas están cansadas de esos supuestos pastores y ministros y evangelistas que no son nada más que farsantes, personas avariciosas que le saquean los bolsillos a las personas. Me abochorna tener que decir estas cosas, pero es verdad. La mayoría de las iglesias, las congregaciones y los eventos evangelísticos se han convertido en un negocio, en una cosa para saquear dinero, una forma de ¿qué? Recaudar riquezas. Y de la manera que lo hace, o lo hacen, es acusando al pueblo de robarle a Dios. Estos falsos ministros con palabras de la Biblia torcidas y manipuladas hacen que las personas se sientan culpables de algo que es imposible ser culpable. Y le saquean el bolsillo a las personas. En muchas ocasiones estos charlatanes tienen una charla tan bien preparada, porque lo estudian bien, ¿sabe? Y la tienen tan bien preparada que convencen a las personas que le den hasta el último centavo que tienen en su bolsillo y hasta que se endeuden. No, porque si no tienes dinero, ponlo en la tarjeta de crédito. Yo lo he visto. Es triste decirlo, pero es verdad. La otra razón principal por la que muchas iglesias se ven forzadas a cerrar sus puertas, la encontramos aquí cuando leemos: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Hermanos, desafortunadamente esto es algo que también describe a muchos dentro del cuerpo de Cristo. Muchos se han quedado dormidos, muchos están cruzados de brazos, muchos no prestan atención a lo que sucede a su alrededor. Y mientras tanto, las cosas van abajo. La palabra de Dios nos dice: te asaltará la pobreza como un bandido. Dile a que tienes al lado: te asaltará la pobreza como un bandido. Y ahora yo quiero que te preguntes: ¿qué hace un bandido? ¿A qué viene un bandido? Los bandidos vienen a robar, hermanos, a arrebatar de ti lo que no les pertenece, lo que te pertenece a ti. Y el espíritu de pobreza viene a hacer lo mismo. El espíritu de pobreza viene a robarte la bendición que tú ofrendes o que tú diezmes en tu iglesia. El espíritu de pobreza viene a robarte esa bendición. ¿Qué bendición? Bueno, mira lo que dice la palabra. Dice: hay más dicha en dar que recibir. El espíritu de pobreza se ha infiltrado en las vidas de muchas personas lentamente y no les permite aportar para la obra del Señor. En el recuento que Salomón hace, vemos que él encontró la viña en las condiciones más pésimas que podían existir. Y ahora yo quiero que nos preguntemos: ¿creen ustedes que esa viña llegó a esa condición repentinamente? No. La viña no llegó a esa condición repentinamente. Esa condición en la que se encontraba, hermano, fue algo que fue sucediendo progresivamente, poquito a poco. Y de igual manera sucede con el espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza que está afectando a un gran grupo de creyentes es un demonio que se infiltra en los hogares y congregaciones lentamente. Y la realidad es que tarde o temprano todos tendremos que luchar contra él. Dile que tienes al lado: todos. Como les dije al inicio, estoy enfocando un tema bien delicado y deseo reiterar que con lo que estoy diciendo y con lo que les voy a decir a continuación, yo no estoy parado aquí al frente para pedirles dinero. ¿Me están entendiendo bien, verdad?
Estoy reiterando esto en muchas ocasiones porque no quiero ser comparado con el resto de esos farsantes que existen allá afuera. No quiero caer en ese grupo. Así que yo quiero que sepan que yo no voy a estar pidiendo una ofrenda especial después de la predicación ni nada de eso, como se acostumbra en muchos lugares. No, porque vamos a pasar a recoger una ofrenda especial. No. Eso no se va a hacer hoy y les aseguro que no se va a hacer nunca. Nunca. Hermanos, francamente, con la excepción de mi esposa, ninguno de ustedes se puede imaginar lo abochornado que yo estoy en este mismo momento. Lo mal que me siento en este mismo momento. Y mi propósito, como les dije, no es exigir contribuciones, sino mi propósito es descubrir el espíritu de pobreza que quizás se ha infiltrado en sus vidas. Porque es algo que llega sutil y lentamente va apoderándose. Lentamente va afectando no solamente su vida, sino que destruye la congregación. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la realidad del caso es que cuando el espíritu de pobreza toma control en nuestra vida, lo primero que hace es instarnos o motivarnos a creer que con lo que ganamos no es suficiente. No es suficiente. No te alcanza para las necesidades básicas. Y definitivamente no te alcanza para darle en la iglesia un diezmo o un 10%. No. Ese es un vividor, ese es un farsante, ese es igual que todos los demás. Por eso es que he repetido tantas veces, no estoy pidiendo dinero. Pero el espíritu de pobreza te va a hacer eso. Y les aseguro que esta es una batalla que todos aquí tenemos que pelear. Todos aquí, sin excepción de uno, nos toca pelear. Especialmente si estamos un poquitico apretados a fin de mes. O si tenemos las finanzas un poquito apretadas. Tengo a mi esposa de testigo que esta batalla la hemos peleado, ella y yo, en más de una ocasión. En más de una ocasión. Pero gloria a Dios, que siempre la hemos podido vencer. ¿Y saben por qué? Porque nosotros decimos, primero, Dios. Y claro está en que yo no estoy diciendo ni implicando que alguien le quite la comida a su familia o que abandone sus obligaciones en el hogar o cosas semejantes o que se vaya a endeudar, amén. Yo no estoy diciendo esto, pero lo que sí estoy diciendo es que primero Dios. La realidad es que existe una gran controversia en cuanto al diezmo. Y un gran número de pastores como yo, que hemos estudiado el tema bien de cerca, hemos llegado a la conclusión que los cristianos no tenemos la obligación de diezmar. Dile a que tienes al lado, tú no tienes que diezmar. El que tiene atrás no se ha enterado de, oye, el pastor dice que tú no tienes que diezmar. Nosotros no tenemos la obligación de diezmar. Pero como les mencioné previamente, existen muchos que exigen que las personas diezmen. Y le enseñan a las personas que el que no diezme le está robando a Dios. Y en toda ocasión utilizan Malaquías 3:8 para intimidar y amedrentar a las personas a que diezmen. Pero ahora debemos hacernos una pregunta. Y todos aquellos que amedrentan al pueblo y le dicen que están robando a Dios, por favor dígame, ¿en qué sección del Nuevo Testamento dice que nosotros estamos obligados a diezmar? ¿En qué sección, por favor? ¿Dónde puedo encontrar esto? Les puedo decir que no existe. No existe.
¿Por qué no existe? No existe porque los cristianos vivimos bajo el pacto de la gracia, no bajo el pacto de la ley. Y los diezmos cubrían una necesidad especial, o eran utilizados para una cosa especial que hoy en día no se puede usar para eso. Era para mantener ¿a qué? Al templo, a los levíticos. Hermanos, hasta el día de hoy yo no he podido descubrir nada que indique que los cristianos estamos obligados a diezmar. Es más, el método usado en el Nuevo Testamento para contribuir a la obra del Señor es ofrendar. Ofrendar. Y ofrendar es algo que se hace voluntariamente con un corazón alegre y agradecido a nuestro Padre Celestial. Fíjense cómo dice 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y ahora aquí viene lo importante. Porque muchas personas que diezman, bueno, lo hacen por obligación, lo hacen porque, bueno, el pastor me dijo que lo tenía que hacer, porque si no le estoy robando a Dios, le hacen ese sentido de culpabilidad, amén. Dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así que para todos aquellos que obligan a las personas a diezmar, diciendo que el diezmo es parte de la ley mosaica y que hay que cumplirla. Ahora yo pregunto, ¿cumple tú todas las leyes? Tú que predicas que tienes que diezmar porque es parte de la ley y hay que cumplirla, ¿las cumples tú todas? Porque hay más de 600 de ellas. Y si no las cumples todas, eres culpable de todas. Dice la palabra, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Énfasis aquí en todo. Hermanos, cuando tomamos el tiempo de hacer un estudio bíblico acerca del diezmo, vamos a descubrir una cosa que muchos se quedan atónitos. Porque muchas personas no saben, han oído del diezmo y escuchan lo que los pastores dicen y hay que diezmar porque es la ley y tienes que dar 10% porque si no le estás robando a Dios. Pero ¿de dónde viene esta palabra? Bueno, cuando haces un estudio bíblico vas a descubrir que el diezmo, la primera vez que el diezmo se menciona en la Biblia, fue mucho antes de que el pueblo israelita existiera y definitivamente mucho antes que el pueblo de Moisés. El primer ejemplo del diezmo fue Abraham. Mucho antes. La palabra dice, entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿A quién le dio el diezmo de todo? A Melquisedec. Pastor, ¿quién era Melquisedec? Bueno, la realidad es que la palabra no da mucha explicación acerca de quién es Melquisedec, pero los teólogos han determinado, los grandes teólogos, no los pobrecitos como yo, pero los grandes teólogos han determinado que es un símbolo de Cristo. Y él le dio ¿qué? Un diezmo. En el Nuevo Testamento no podemos encontrar una exigencia a diezmar, ni tampoco una cantidad mínima o porcentaje que tengamos que contribuir. Como podemos apreciar, a Abraham tampoco se le dijo nada. Porque a Abraham no se le exigió, no tienes que darle un 10%, no. De su corazón él quiso darle ¿qué? Un 10% a Melquisedec, el 10%, el diezmo. Y quiero que estemos bien conscientes del hecho de que esto sucedió, hermanos, 400 años antes de que la ley del diezmo fuese establecida. ¿Y por qué deseo que estemos bien conscientes de esto? La razón principal por la que deseo que estemos bien conscientes de esto es porque creo firmemente que el ejemplo de Abraham le provee a todos los cristianos un buen ejemplo, una buena medida de lo que es una ofrenda, una buena ofrenda. Pero repito nuevamente, los cristianos no tenemos la obligación de diezmar.
¿Es verdad que los cristianos le pueden robar a Dios como dicen tantos farsantes? Siento informarles que la respuesta es sí. ¿Es verdad que los cristianos le roban a Dios cuando no diezman? Siento informarles que la respuesta es no. ¿Qué, pastor? Hermanos, el que no quiera diezmar, que no diezme, no tiene obligación de hacerlo. Pero nunca olvide que si teniendo los recursos para hacerlo, si teniendo los recursos para dar una buena ofrenda en tu iglesia, no lo haces, le estás robando a Dios. Escuchen bien, les dije que tenía palabra fuerte, amén. Si teniendo los recursos para hacerlo no lo haces, le estás robando a Dios. Recuerda lo que nos dice la palabra en Santiago 4:17, que nos dice así: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Y mantener las puertas de una congregación abierta para poder llegar aquí a recibir bendiciones de Dios y para poder servir de bendiciones a otros, definitivamente es una buena obra. Y ahora bien, sé que existen muchos que dicen que ofrendar, digamos, un 10% es demasiado. Pastor, usted no sabe lo que me está pidiendo a mí. Un 10% es una exageración. Vamos a ver qué tal es un 10%. Vamos a decir ahora que vamos a la tienda y queremos comprar un artículo, sea lo que sea. El artículo vale $20. Pero hoy tiene una gran venta, una venta especial. Hoy tiene una rebaja de un 10%. Y ahora yo quiero que le preguntemos, ¿cuánto es la rebaja de un 10% de $20? Deja ver. No hay que ser un científico ni un matemático. No, es $2. El 10% de 20 son 2. Ahora yo te pregunto, ¿es eso una gran venta? ¿Es eso un gran ahorro? La realidad es que no, hermano. Yo quiero que tú te pongas a pensar, ¿qué tú puedes comprar hoy con $2? Bueno, pastor, pero yo voy a McDonald's y me puedo comprar una hamburguesa. Sí, pero sin queso. No, pero unas papas fritas, sí, pero pequeñas. No, pero un refresco, pastor, sí, pero chiquito. ¿Qué tú puedes comprar hoy con $2? Hermano, no te alcanza ni para comprar un paquete de chicle. Ni para eso. ¿Tengo razón o no tengo razón? Tenemos que darnos cuenta que el espíritu de pobreza es el que nos conduce a pensar que el 10% es demasiado. Usted lo que me está pidiendo es una barbaridad, pastor. 10% es demasiado. Ese es el espíritu de pobreza hablándote. Repréndelo en el nombre de Jesucristo. El espíritu de pobreza es el que nos conduce a pensar que no nos alcanza el dinero y que no tenemos la obligación de entregar buenas ofrendas. Pero pregunto, ¿cómo puede una congregación permanecer abierta sin la ayuda financiera de sus feligreses? ¿Cómo se va a pagar la renta, la electricidad y el teléfono y todos los gastos misceláneos que se acumulan? Y escuchen bien, existen gastos que se acumulan. Todo aquí es dinero. Todo aquí es dinero. Las reparaciones, las decoraciones, las sillas, los equipos, todo esto cuesta dinero. Y no siempre se puede pagar de un golpe.
¿Son los pastores y ministros los únicos responsables de pagar todos los gastos? Muchas personas llegan a pensar esto también. No, pero eso es el ministerio de él, así que... Y el que desee ver cuánto yo ofrendo a esta iglesia, puede hablar con la secretaria al final del servicio para que le enseñe los libros. La responsabilidad no es de los pastores y de los ministros exclusivamente, hermanos. La responsabilidad es de cada uno de nosotros que estamos aquí. Cada uno de nosotros que estamos aquí. La responsabilidad es de cada uno que forma parte del cuerpo de Cristo. Con esto voy a concluir. No seamos como el dueño perezoso que abandonó su viña y la viña quedó destruida. Nuevamente, al buen entendedor, con pocas palabras basta. No le demos cabido al espíritu de pobreza, ya que éste ha causado y continuará causando la destrucción de congregaciones. ¿Y qué es una congregación? ¿Qué es una congregación? Hermanos, una congregación es un lugar de bendición. ¿Cuántos reciben bendición en este lugar? Esto es un lugar de bendición. Dice Hebreos 2, del 11 al 12. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y poder llegar a este lugar, a esta congregación para alabar y bendecir el nombre del Dios Todopoderoso es la bendición más grande que podemos recibir. Vean las noticias de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Los cristianos están siendo perseguidos, las iglesias están cerrando, están siendo quemadas. Y nosotros aquí estamos comoditos. Tenemos este privilegio, esta bendición de poder llegar aquí, a este lugar. Pero en muchas ocasiones hacemos como el dueño y desatendemos por completo la viña. El espíritu de pobreza es responsable de que alrededor de esta nación y alrededor del mundo un incontable número de congregaciones cierren sus puertas para siempre. El espíritu de pobreza continuará causando gran infelicidad en el pueblo de Dios. Pero esto es hasta que nos demos cuenta de algo. Hasta que nos demos cuenta y lo reconozcamos por lo que es. ¿Qué cosa es? Un espíritu inmundo que desea destruir la obra de Dios, que desea robarte la bendición que Dios te ha dado. Deseo finalizar reiterando que los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés. Los estudios bíblicos claramente nos enseñan que los cristianos no estamos obligados a diezmar bajo la ley. Pero recordemos que Abraham tampoco. Abraham no estaba obligado a nada. Fue 400 años antes de que la ley fuese establecida. No estamos obligados bajo la ley a diezmar. Pero tenemos que diezmar, hermanos, y ofrendar. No por obligación, sino por amor. Por amor. Por amor a la obra redentora de nuestro Dios. Por amor a ese Dios todopoderoso que derrama sus bendiciones sobre nosotros en todo momento. Porque de otra manera seremos clasificados igual que el dueño de esa viña. Así que repito, al buen entendedor, con pocas palabras basta.
Amén. Pongámonos de pie.